Hola a todos, yo soy Salomonster y bienvenidos a un nuevo análisis para la liga de draft de Streamer Planet. En esta ocasión vamos a estar revisando al equipo de mi compañero Randy. Y Randy tiene un equipazo, me van a tener que disculpar la luz, pero no es el mejor momento del día, nada más que no voy a tener otra chance de grabar después. Randy tiene uno de los equipos yo creo más sólidos y definitivamente uno de los más peligrosos de toda la liga, empezando con su Mega Charizard X. Mega Charizard X no tiene su habilidad que hace que pegue todavía más duro, pero lo que sí tiene es 130 en ataque y ataque especial, lo cual le permite ser bastante versátil. Tiene aparte 100 de velocidad, que no es lo más rápido, pero definitivamente lo vuelve bastante peligroso. Y de defensa tiene 111, lo cual significa que los únicos ataques que le van a pegar súper efectivo, que son de tipo tierra y tipo dragón, difícilmente voy a tener algo yo que pueda hacerle mucho daño. Entonces definitivamente es yo creo que su carta más fuerte a jugar en esta pelea. ¿Y qué me espero de ataques? Me espero que tenga Rust para curarse. En caso de que de repente quede contra algo que no le pueda hacer tanto daño, va a aprovechar. Espero que tenga Earthquake, porque Earthquake es muy bueno contra mi equipo en general. Va a tener Flare Blitz, que Flare Blitz va a pegarle muy duro a prácticamente cualquier cosa. Y yo creo que va a tener Outrage. No veo a Randy yéndose por una variante de ataque especial. Yo creo que va a irse 100% al ataque con Outrage, y de eso también le va a doler mucho a prácticamente cualquier Pokémon. Mis opciones yo creo van a ser tratar de paralizarlo, tratar de poner piedras antes de que salga, porque eso le va a meter un buen golpe. Y definitivamente tengo que cuidarme mucho de este Charizard. Para la segunda ronda vamos a tener Starmie. A Starmie ya lo había analizado porque estaba en el equipo de Louis la semana anterior. Y la verdad no tengo mucho más que decir al respecto. Va a traer a Starmie porque Starmie es de los mejores Pokémon que hay en este formato. Va a tener yo creo por ahí Scald, va a tener su Thunderbolt, va a tener probablemente Thunder Wave. No puede darse el lujo de tener Recover, por ejemplo, o alguna otra cosa, porque yo voy a tener disponible por ahí tal vez a Jolteon, voy a tener disponible por ejemplo ahí a Venusaur. Definitivamente creo que va a tener Psychic para el Venusaur. Pero yo creo que si logro poner piedras también, por ejemplo, y si logro mantener a salvo a un par de Pokémon que puedan ser una buena respuesta a Starmie, no me va a causar tantos problemas. En tercer lugar vamos a tener a Venusaur, que no es tan fuerte como el Mega Venusaur que yo uso, pero definitivamente tampoco es algo como que pueda ignorar. Tiene muy buen ataque especial y muy buena defensa especial, con 100 en ambos casos. Tiene 80 de velocidad, que es bastante respetable. Tiene también todo lo demás en 80 o por ahí, que está bastante bien. Los ataques más peligrosos que va a tener van a ser su Leech Seed y su Sleep Powder, que definitivamente es algo que voy a tener que cuidar porque le podría dar muchísima ventaja a Randy en caso de que de repente los pueda utilizar. ¿Qué más me espero? Me espero que tenga tal vez un Mega Drain, me espero que tenga tal vez Sludge Bomb. No sé si vaya a hacer lo que me gusta hacer a mí, que es por ahí jugar con alguna otra naturaleza y poder utilizar Earthquake, pero es también una opción que puede usar. Yo creo que este Venusaur también va a ser de los Pokémon que vamos a estar viendo, y va a ser uno de los que más se podrían complicar para mi equipo si no tengo una buena estrategia para tratar con él. En cuarto lugar tenemos a nuestro ya conocido Jolteon, porque Randy, al ser de una división diferente, podía tener Pokémon que ya habíamos visto antes, tanto en mi equipo como el de mis compañeros. Y Jolteon, la verdad es que ya lo conozco bien. Jolteon tiene muy buen ataque especial, tiene muy buena velocidad. Hay creo que nada más como 3 o 4 Pokémon en todo el juego que son más rápidos que Jolteon. No sé si lo veamos. ¿Por qué? Porque no sé qué también funcione Jolteon contra mi equipo. No tengo realmente... O sea, más bien tengo realmente buenas respuestas a Jolteon. Entonces vamos a ver si es que aparece. No lo veo tan probable como otros Pokémon de su equipo. Después vamos a tener a Raidon, que me parece también ya habíamos visto a Raidon. Sabemos que tiene muy buen ataque, sabemos que tiene muy buena defensa, sabemos que es definitivamente una de las paredes más útiles que pueden usar los demás entrenadores contra mi Jolteon, que ya lo hemos visto en peleas anteriores. Y de ataques pues me espero lo básico, me espero tal vez un Earthquake, me espero un Rock Slide definitivamente. Siento que lo podría usar también para poner piedras, es lo que hemos estado viendo. Siento que podría haber Mega Horn, como mi equipo hay buenas opciones de Pokémon psíquicos, el Mega Horn va a ser muy útil.
Ya más difícilmente vería tal vez un Dragon Tail, un Toxic, tal vez por ahí puede usar Substitute, pero el Raidon lo veo bastante más probable que al Jolteon, por ejemplo. Después vamos a tener a Tauros. Tauros me parece que sí, no lo habíamos visto aún. Tiene un ataque muy respetable de 100, tiene una velocidad muy respetable de 110. Su defensa de 95 es bastante útil, pero su defensa especial es donde flaquea un poco con 70 y su HP con 75. ¿Qué podemos esperar de Tauros? Su principal ataque siempre va a ser Double Edge, que aparte tenemos la ventaja de que lo va a dañar un poco. Puede tener Facade en caso de que quiera quemarlo o paralizarlo y va a pegar un poco más duro. Puede incluso tener, Earthquake y puede tener Rock Slide, que ya sabemos que cubren muy bien casi todos los tipos. Puede incluso animarse con un Outrage. Puede incluso también, si así lo desea, meterle un Thunderbolt, que igual no va a pegar tan duro, pero definitivamente puede cubrir algunas cosas ahí que puede intentar yo. Tauros es peligroso, pero no sé si realmente sea una de sus principales opciones ofensivas. Yo creo que puede estar ahí para dar un poco de balance en caso, por ejemplo, que yo quiera traer a Gengar, pero el Tauros, aunque es una opción, no es de las opciones que más me preocupan. Pasando al siguiente, que esas son las opciones que tampoco realmente me preocupan mucho, tenemos a su Hitmonchan. Hitmonchan tiene muy buen ataque de 105, tiene muy buena defensa especial de 110. Su velocidad es su principal problema. Su velocidad nada más llega a 76. Entonces yo teniendo de opciones a muy buenos Pokémon como por ejemplo Alakazam, por ejemplo Slowbro, no creo que Hitmonchan pueda aparecer. Yo creo que le va a ser muy útil a Randy en alguna otra ocasión, pero definitivamente no en esta pelea. Así que me sorprendería mucho ver a Hitmonchan y no creo que me cueste tanto trabajo lidiar con Hitmonchan si es que llega a aparecer. Después vamos a tener a Kingler, que es un Pokémon muy interesante. Generalmente no es un Pokémon del cual se hable mucho, pero su ataque es de 130, lo cual es impresionante. Tiene 115 de defensa, que le va a permitir aguantar varias cosas. Otra vez no es tan rápido, 75 nada más, 50 y 50 para los stats especiales. Entonces Kingler básicamente va a tener una función que va a ser salir a tomar un golpe y devolverlo lo más duro posible. Tiene su Crab Hammer, que va a ser brutal para prácticamente cualquier cosa. Puede bustearse con Agility, puede meter Excisor para lidiar con Pokémon de tipo psíquico, puede echar el Super Power también si es que le hace falta. Tiene cobertura también con Rock Slide. Es un Pokémon versátil, es un Pokémon fuerte que cubre más bien una posición, pero la cubre muy bien. No sé tampoco si es que pueda salir. ¿Por qué? Porque tengo la presencia por ahí de Venusaur, tal vez de Jolteon, y eso podría dificultarle la vida a Kingler si es que decide utilizarlo. Lo bueno es que vamos a estar listos por si sí aparece. Y justo después de Kingler vamos a tener a Lapras, que Lapras va a ser también un Pokémon de agua, pero con ese tipo hielo. Lapras, la principal ventaja que tiene es que son muy buen Pokémon defensivo. Va a tener 130 de HP, 80 de defensa, 95 de defensa especial, nada más un 65 de velocidad, pero va a ser difícil poder bajar a Lapras si no tengo la opción correcta. Y sobre todo que puede utilizar muchos ataques que son muy buenos. Tiene el Ice Beam, tiene el Thunderbolt, tiene Surf, Psychic, todos ataques que pegan bastante duro. Y aparte, y es muy importante, tiene acceso a un ataque de prioridad con Ice Shard. Entonces el simple hecho de que pueda tener un ataque de prioridad lo va a volver una amenaza. Igual no va a pegar tan duro, pero el tener ese daño asegurado contra prácticamente cualquier cosa es una opción que no hay que dejar pasar. Y también si siente como que le va a servir, podría traerlo con Hydro Pump, que va a pegar incluso más duro que Surf, va a pegar incluso más duro que Scald, que son las otras opciones, y lo puede manejar así. Vamos a ver si es que aparece Lapras, lo veo también como una de las opciones. Para cerrar tenemos a Chansey, que a Chansey ya lo habíamos visto en la pelea contra Team. Tristemente contra Team no lo manejé de la mejor manera, pude haber hecho tal vez las cosas mejor contra Chansey. Chansey es una barrera en el término de defensa especial entre su HP y la cantidad enorme de defensa especial que tiene entre los dos. No es una pared. Lo bueno es que su defensa es muy baja, entonces mientras conserve a un atacante físico que pueda lidiar con Chansey sin estarme arriesgando a recibir algún tipo de estatus o sin estarme arriesgando a que pueda leerlo y contrarrestar con algún otro Pokémon, Chansey no me parece una amenaza tan grande, pero el simple hecho
de que pueda sacarlo contra cualquier atacante especial y no le vaya a pasar nada, lo vuelve una opción perfecta, más considerando que en mi equipo yo tengo varios atacantes especiales muy veloces. Yo creo que vamos a estar viendo otra vez al Chansey y espero esta vez estar mejor preparado. Esta pelea va a ser muy importante porque perdimos tristemente las primeras dos, pero es una oportunidad perfecta para volver a ponernos en buen camino. Queda mucho tiempo en la liga, la verdad es que he estado disfrutando mucho, me he estado divirtiendo mucho con esto, más allá de cualquier resultado, ya el poder participar es un enorme premio para mí y yo los estaré viendo para la pelea muy pronto. Randy, mucha suerte y a todos, yo soy Salomonster, nos estaremos viendo a la próxima.